Bueno, el día de hoy les voy a explicar sobre nuestra pequeña herramienta de cálculo para transformadores, ya que nos puede facilitar mucho la vida y es más cómodo que estar calculando a mano. Nosotros somos el grupo A de la carrera de electricidad industrial. Bueno, a la continuación les explicaré con un mini tutorial de cómo funciona. En esta parte de acá tenemos nuestros datos que va a contener nuestro transformador trifásico. Podemos, por eso tenemos una potencia de 400 volt-amperes, una tensión primaria de 380 voltios, una tensión secundaria de 220, una densidad del primario de 2.5 amperes milímetros cuadrados, una densidad del secundario de 3.5 amperes milímetros cuadrados, y los tipos de conexión que tenemos nosotros, que en este caso vendría a ser estrella en el primario y delta en el secundario. También tenemos nuestro ancho de lámina que vendría a ser 30 milímetros, nuestro que vendría a ser 0.5 milímetros, nuestra frecuencia que vendría a ser 60 Hz y nuestra inducción que vendría a ser 12.000 Gauss, que si lo convertimos a Tesla vendría a ser 1.2 exactamente. Y nuestra altura de ventana que vendría a ser 90 milímetros, o en otras palabras 9 centímetros. Bueno, comenzamos con hallando nuestra sección del núcleo. ¿Y cómo se halla? Bueno, multiplicamos 0.43 por la raíz de nuestra potencia, que vendría a ser 40, perdón, que vendría a ser 400 volt-amperes, y el resultado nos vendría a dar, por ejemplo, que está acá, nos da un total de 8.6 centímetros cuadrados. Posteriormente a esto pasamos a la profundidad del núcleo. ¿Y cómo hallamos esto? Es muy sencillo, solo tenemos que multiplicar nuestro ancho de lámina, que está en milímetros cuadrados, y dividirlo entre la sección del núcleo, que vendría a ser 8.6. Y en este caso nos vendría a dar 28.666, o si quieren redondeando, 29 milímetros. Y luego de esto pasamos a la parte de las láminas. En la parte de las láminas, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a dividir nosotros nuestro espesor de lámina, disculpen, nuestra profundidad del núcleo entre nuestro espesor de lámina que vendría a ser 0.5 y nos da un resultado de 58 láminas. Y ahora se viene acá la parte donde se tiene que la parte donde vamos a por así decirlo, vamos a calcular las corrientes y los voltajes y los secciones de nuestros conductores, el número de espigas y todo lo demás. Por ejemplo, mire, acá tenemos nuestra corriente primaria. Acá, por corriente primaria. Como podemos ver, se halla de la siguiente manera. Dividimos 400 volt-amperes, que vendría a ser la potencia, entre la tensión primaria, que vendría a ser 380 voltios. Y como es una condensación en estrella, tenemos que dividirlo entre raíz de 3. Hay que olvidarnos. Ya, y como sabemos que en una conexión estrella de la línea y fase son lo mismo, el resultado es lo mismo para ambos. Pero en el caso del secundario, que es delta, vendría a ser 400 volt-amperes entre 220 y nos da un resultado de 1.04. 1.04. Pero como sabemos que en delta nuestra corriente de fase va a ser diferente, tenemos que dividirlo sobre raíz de 3 y nos da que va a ser 0.60. Y luego de hallar nuestra corriente, podemos hallar también nuestra tensión, pero es algo obvio, porque ya no está dando que queremos hacer un transformador para una tensión primaria de 380 voltios y una tensión secundaria de 220. Pero si nosotros queremos saber la fase de cada tensión, lo único que tenemos que hacer acá es dividirlo entre raíz de 3. Y acá la tensión de secundaria vendría a ser lo mismo, por el que está en delta. Pues mira, y ahora vamos a hallar la sección del conductor. ¿Y cómo hallamos esta sección del conductor? Nosotros, ya que nosotros tenemos nuestra corriente del primario, solo tenemos que dividir nuestra corriente de fase del primario entre la densidad del primario. Y en este caso nos va a dar 0.243095. Lo mismo va a pasar con la sección del secundario, que vendría a ser la del fase del secundario, entre la densidad del secundario. Y nos da 0.17.
Y acá nosotros tenemos una tabla donde podemos hallar la sección del medio aproximadamente. Por ejemplo, miren, a nosotros nos está dando un resultado de, por ejemplo, en el video 0.24. Como podemos ver, acá vamos buscando en milímetros cuadrados, hay 0.20. Pero como nosotros tenemos que ir al superior. Miren, acá 0.5. Mejor aún. Ya, entonces vendríamos a ver que su AWG es un AWG de 23. Y entonces para el calibre de nuestro conductor primero vendría a ser un calibre de 23 AWG. Y para el segundo que vendría a ser 0.17. Vamos a otra vez a la tablita. La tablita varía dependiendo del tipo de cable que uses. Cada cable tiene sus distintos milímetros. En este caso estamos usando esta tabla. Y ahora buscamos para 0.17. Miren, acá hay 0.16, pero porque es menor, no podemos agarrar ese, entonces tenemos que agarrar el superior. Entonces el 0.20 vendría a ser el 24. Y como podemos observar, tenemos nuestro calibre secundario 24 WG. Y pues los demás datos vamos a sacar de esta misma tabla, como es su peso, todo esto. De la misma tabla podemos sacarlo su diámetro, su sección, todo está en la tabla y lo podemos sacar de ahí. Ya, una vez que hemos hallado nuestro esto, vamos a proseguir a hallar nuestras espigas. ¿Y cómo lo hacemos? En este caso es muy sencillo y solo tenemos que como tenemos nuestra tabla y solo ya es cuestión de fórmulas, introducimos nuestra fórmula que vendría a ser de 30, que vendría a ser nuestra tensión primaria de fase. Todo esto como esta raíz de 3. Y esto lo dividimos entre nuestra frecuencia. Y a esto le multiplicamos nuestra inducción. Y a esto le multiplicamos nuestra sección del núcleo. Nos va a dar que nuestras espigas en primario es 799. Lo mismo con el secundario. Vendría a ser la tensión de fase del secundario y con la frecuencia, inducción y tensión del núcleo. Acá se aplica la fórmula que número de espigas del primario es igual a mm, va a ser tensión primaria sobre tensión secundaria. Bueno, y ya como podemos ver, acá está nuestras espigas. Y acá pasamos al lado a la última parte que vendría a ser el número de espigas, que lo llamamos simplemente simplificando nuestra altura de ventana, sobre el M24, que vendría a ser nuestra sección del núcleo. Y nos sale 100.6. Del mismo caso en el secundario, que vendría a ser nuestro diámetro. Disculpe, nuestro diámetro se divide. Disculpe. Lo mismo. Nuestra altura de ventana sobre el diámetro. Este es el número de espigas. Las capas. Tenemos que dividirlo entre el número de, o sea, la espiga por cada capa del primario y del secundario y entre el número de espigas. Lo mismo para el secundario. Dividirlo entre el número de espigas por capa del secundario entre el número de espigas total. ¿De cuántas vueltas? Y nos da un total de 6 capas. Y acá vamos a esta parte, que debería ser el M. El M se halla de la siguiente manera. Estos vendrían a ser las dimensiones de nuestra carrete. Como podemos observar acá. Por último, nosotros vamos a necesitar un alcance de cosa, ¿no? Vamos a necesitar para enrollar nuestra bobina cuánto cobre vamos a necesitar. Y acá está cuánto cobre vamos a necesitar. Por ejemplo, acá tenemos nuestro el KM, que vendría a ser nuestro es que el
perdón. Acá vienen a ser los metros multiplicado por el kilogramo. Y en total nos va a dar un total de 0,20. Lo mismo para el secundario. 0,13 por el peso de nuestro ostro. Y así hallamos el respectivo, LT2 y LT1. Y para el peso total de nuestras tres bobinas, que es el primero, solo lo único que hay que hacer es multiplicarlo por 3. Y así, multiplicarlo por 3 y cada uno tenemos el peso, ya que un transformador tiene tres bobinas. Y ya, eso vendría a ser todo. Espero que les haya gustado y gracias.